Una de sus abadesas, la joven Angélica Arnaud, nombrada por influencias puramente mundanas para tan alto cargo cuando apenas contaba 7 años de edad, emprendió la reforma del convento sintiéndose movida por una divina gracia. 5 de sus hermanas, varias sobrinas y su propia madre ingresaron en el convento y se convirtieron en hijas espirituales suyas. Pronto, un inflexible teólogo, Saint-Cyran, fue recibido como director de Port Royal e imprimió el severo carácter del jansenismo en todas aquellas almas allí refugiadas. Con él acudió un numeroso grupo que formó una verdadera colonia de ilustres penitentes, entre los que se destacó Antonio Arnauld, el más joven hermano de la reformadora, llamado el Gran Arnauld, sabio e impetuoso doctor, cuya condena por la Sorbona provocó la redacción de las Provincias de Pascal. Blas Pascal quedó absorbido por aquel régimen de piedad sosegada e indiferente al mundo. Todo parecía indicar que acabaría siendo agustino o monje de San Bernardo. De pronto apareció enfrascado en el seno de una controversia que conmovió en aquella época a la Iglesia de Francia, la del jansenismo, doctrina sostenida en su obra Augustinus por Cornelio Hansen, obispo de Ypres. Según Hansen, la gracia divina, indispensable para la salvación, no es concedida a todos los hombres, doctrina que rozaba con el calvinismo. Desde el punto de vista moral, el jansenismo era rigorista en exceso y encajaba maravillas en la mentalidad del barroco. Nada hay virtuoso, escribía el padre Francisco Bonal en 1655, si no adopta actitud heroica. Nada es cristiano si no resulta milagroso, y no se tolera nada que no sea inimitable. Aun obrando lo mejor posible, ellos juzgan que todo está mal hecho. La mediocridad, en su opinión, es un defecto. Lo que no es un éxito es un fracaso, y lo que no es excepcional les parece demasiado vulgar. Solo consideran grande lo que es inmenso. Combatida encarnizadamente por los jesuitas, la doctrina jansenista fue adoptada por aquellas selectas personalidades de Port Royal. A las doctrinas jansenistas replicaron los jesuitas que el hombre es libre de hacer el bien o el mal, con pleno y libre albedrío, y que Dios les proporciona los medios de salvarse concediéndole una gracia suficiente. En 1653 el Agustinus fue condenado por la Santa Sede, lo cual suscitó una viva polémica contra el jesuita Anat y el filósofo Arnauld de Port Royal. A su vez, Arnauld fue condenado por la Sorbona en 1656, sin que pudiera defender en libre controversia sus puntos de vista acerca de esta cuestión. Las cartas provinciales. Pascal se lanzó a la contienda atacando, en forma de cartas cargadas de intención, los procedimientos empleados para condenar a Arnauld. Evitó discutir el fondo de la cuestión debatida, sabedor de que la posición de los jesuitas era más cómoda y más seductora que la del sombrío fatalismo jansenista. A partir de la primera de las cartas provinciales el éxito fue resonante, hasta el punto que se dijo que el canciller, rebosando indignación, hubo de hacerse sangrar 7 veces. La policía diseminó agentes y espías por todo París con la esperanza de descubrir al autor anónimo del libelo y a su impresor, pero fue en vano, porque durante 14 meses sucesivos siguieron publicándose otras 17 cartas. Según Voltaire, las mejores comedias de Molière no tienen tanto gracejo como las primeras cartas provinciales. Tampoco Bossuet tiene nada tan sublime como las últimas. Entretanto, Pascal había abandonado momentáneamente el tono cáustico de la primera carta para abordar el problema de la gracia divina, y aunque no consiguió en realidad conmover hondamente, logró reanimar la polémica, a la sazón candente, acusando a los jesuitas de tolerar la inmoralidad en sus doctrinas casuísticas. Apoyándose en la teología moral del jesuita Escobar, Pascal confundió un tanto a la ligera la doctrina y sus abusos. Así pues, padres míos, ¿os va a estar permitido decir que se puede matar para evitar una bofetada y una injuria, y no estará permitido refutar públicamente un error público de tanta consecuencia? ¿Tendréis libertad para decir que un juez puede en conciencia detentar su cargo para cometer una injusticia sin que tenga libertad para contradeciros? Vais a publicar en libros impresos con privilegio y aprobación de vuestros doctores que puede uno salvarse sin haber amado jamás a Dios, y vais a sellar los labios a quienes defienden la verdadera fe, diciéndoles que con tal conducta ofenderán la caridad fraterna y la modestia cristiana al reírse de vuestras máximas. Dudo, padres míos, que haya persona a quienes hayáis podido hacerles creer todo eso. De hecho, los jesuitas creían en la libertad del pecador y en consecuencia en su perfectibilidad,
y a la intransigencia jansenista preferían una caridad que tolerase algunas debilidades para no perder del todo el alma. Admitiendo que algunos doctores casuistas exageran también, es evidente que, al concentrar su ofensiva sobre ellos, Pascal forjó inconscientemente el lenguaje de la crítica antirreligiosa del siglo XVIII. Muerte de Pascal. En 1657 Pascal redactó la última de sus cartas provinciales, cuando su doliente existencia solo duraría 5 años. Entre sus papeles póstumos se descubrieron en hojas sueltas gran número de máximas acerca de todos los problemas de la existencia, que fueron publicadas en 1670 con el título de Pensamientos, obra que se hizo célebre. Se trata de unos aforismos espirituales que muestran la enorme influencia que sobre Pascal ejercieron los ensayos de Montaigne. Si bien Pascal, impulsado por el anhelo de la vida eterna, se sitúa en un nivel superior al del filósofo del siglo XVI, Blas siente amargamente la vanidad de la vida terrena y la debilidad del hombre. Montaigne se desliza con escéptica sonrisa sobre la mezquindad de la condición humana y el gran problema de la existencia. En cambio, tales cuestiones sumen a Pascal en una profunda angustia. Al observar la ceguera y la miseria del ser humano, al contemplar todo el universo mudo y al hombre sin certidumbre alguna, abandonado a sí mismo y como si se hallara perdido en un rincón del universo, sin saber quién lo ha puesto allí, qué misión ha venido a cumplir y en qué se convertirá cuando muera, incapaz de todo conocimiento, me horrorizo como un hombre a quien hubieran llevado dormido a una espantosa isla desierta y que se despertara de pronto sin saber dónde está y sin medios de escapar de allí. Y aún más que eso, me admira cómo no se desespera la gente al verse sumida en tan miserable estado. Veo otras personas cerca de mí, de naturaleza semejante a la mía, les pregunto si no están mejor informadas que yo y me responden que no. Nosotros, los seres humanos, malgastamos nuestra vida, prosigue Pascal, pues vivimos unas veces en el pasado y otras en el porvenir. El presente jamás es nuestro objetivo real, y de este modo nunca vivimos de veras y solo esperamos poder vivir un día. Por ello no logramos nunca ser felices, pues aspiramos siempre a una dicha que jamás alcanzaremos. La debilidad humana aparece también reflejada en otros aspectos. Así, por ejemplo, con muy poca cosa se logra turbar el pensamiento del hombre más genial. Basta con el chirrido de una veleta o el vuelo de un mosquito en torno a su cabeza. Si creéis que este genio descubre alguna gran verdad, echad fuera la bestezuela que turba sus pensamientos. Es cierto que el hombre no es más que una caña frágil que puede quebrar un soplo de viento, pero es una caña que piensa. Hay grandeza en él, incluso cuando se siente más miserable, y es esta grandeza la que le confiere valor a los ojos de la eternidad. Literatura psicológica. La Rochefoucauld, padre de la paradoja. Francisco, duque de la Rochefoucauld, nació en París en 1613. Sus célebres máximas son obra y reflejo de un hombre ambicioso y observador, orgulloso de su alcurnia, que se siente frustrado por la vida y decepcionado por los hombres. Este duque, que tanto se ejercitó en la sátira, fue en su juventud militar intrépido y cortesano refinado. Conspiró contra Richelieu junto con Ana de Austria, fue expulsado de la corte por el poderoso cardenal y vivió luego emocionantes aventuras que recuerdan la famosa novela Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Se entrometió con toda su alma en la guerra de la Fronda, por simple deseo de aventuras y de intrigas. Una bala de mosquete lo hirió en la frente, tan próximo a los ojos que estuvo a punto de quedar ciego. La Rochefoucauld no apoyaba su acción bélica sobre ningún auténtico principio político. A la edad de 40 años, retirándose ya del mundo, hastiado de los eternos caprichos y veleidades del bello sexo, decepcionado de todo, tullido por la gota y envejecido antes de tiempo, no obstante vivió todavía 27 años más, hasta 1680. Solo como pasatiempo se dedicó a escribir sus memorias, pero al correr de su obra literaria descubrió en sí mismo excelentes dotes para la máxima. Cuando en 1665 decidió reunirlas en un volumen, alcanzó de pronto un éxito extraordinario. En sus aforismos, medio millar aproximadamente, la Rochefoucauld aparece muy influido por Montaigne y por el propio modelo de este, el hispano-romano Séneca. De todas formas, un estudio detallado de las mismas demuestra que las máximas son enteramente originales, sino por agudeza de pensamiento, al menos por la expresión artística. A menudo reúnen ambas cualidades. Cierto es que el cortesano supera en él al filósofo, pero aún así los aforismos de la Rochefoucauld, de estilo conciso e ingenioso, logran el dificilísimo e imperecedero mérito de no dar cabida a ninguna palabra superflua. Su libro, según Voltaire, fue uno de los que más contribuyeron a formar el buen gusto de la nación francesa y a infundirle un tono de exactitud y de precisión.
un escéptico y sincero libro de máximas. El escritor señala el egoísmo como la determinante de todas nuestras acciones, implacable con frecuencia, desenmascara nuestras cualidades. Si acaso nos creemos generosos, La Rochefoucauld demuestra con lógica demoledora que con ello nos engañamos nosotros mismos. A menudo la generosidad no es otra cosa que simple vanidad, y otras veces pereza o un sentimiento de culpabilidad, aunque lo más a menudo es que sea las tres cosas a la vez. Los principales ingredientes de esa virtud que se llama valor son la vanidad y la ambición. Observamos cómo una pequeña dosis de envidia es capaz de estimular el sentido del derecho y de la indignación virtuosa. Algunas de sus máximas llegan a ser mordaces. A los viejos les gusta dar buenos preceptos a fin de consolarse de que no están ya en situación de dar malos ejemplos. Este mismo pensamiento aparece expresado en términos similares. Cuando los vicios nos abandonan, nos congratulamos creyendo que somos nosotros quienes los abandonamos. Y también, si resistimos nuestras pasiones, es más a causa de su debilidad que gracias a nuestra fuerza. Otros ejemplos breves y contundentes. Todos poseemos suficiente energía para soportar la desgracia ajena. Nos consolamos fácilmente de las desgracias de nuestros amigos cuando sirven para poner de relieve nuestra amistad hacia ellos. Por último, La Rochefoucauld suele atacar con malignidad comprensible la versatilidad femenina. Se conserva mucho tiempo el primer amante cuando no se tiene otro segundo para sustituirlo. Si esta obra alcanzó tanta celebridad fue porque era el fiel reflejo de toda una generación que se consideró grande, pero que no lo fue sino en apariencia. Los franceses leyeron las máximas con interés y las comentaron apasionadamente. La obra proporcionó a su autor una gloria que le había sido negada hasta entonces. En cierto modo pudo agradecérselo a su pesimismo y a la visión desilusionada que tenía de la existencia humana. Schopenhauer e Hipólito Taine figurarían entre los más notables admiradores de La Rochefoucauld. La Fontaine, un personaje frívolo y ocioso. Es difícil que exista en el mundo un niño que no haya leído las fábulas del lobo y el cordero, de la rana y el buey, del grajo que se adornó con las plumas del pavo real, de la cigarra y la hormiga, o la de las dos cabras testarudas que se encontraron en un puente estrecho y no querían ceder paso. Nuestro fabulista era de carácter bohemio, muy poco amigo de preocupaciones y enamorado de la vida fácil y ociosa, hasta el punto de que no ahorraba esfuerzo alguno para librarse de cualquier especie de trabajo que no tuviera la virtud de agradarlo. Se describiría a sí mismo de esta manera: reconozco que soy muy superficial, tanto en poesía como en los juegos del amor. Durante sus años mozos leyó mucho a los autores que lo divertían y consagró el menor tiempo posible al derecho y a la ciencia, aun con la obligación que tenía de adquirir un mínimo de conocimiento si es que realmente pretendía seguir la carrera paterna en la administración de aguas y bosques. Fue siempre un niño grande que vivió como las aves del cielo y los lirios del campo, sin preocupación alguna por el futuro, hasta edad avanzada. Entonces, una grave enfermedad puso en peligro sus días, y La Fontaine se convirtió en la estampa viviente de aquella máxima de La Rochefoucauld, referente a aquellos individuos de edad madura que, al no poder dar malos ejemplos, se consuelan prodigando buenos consejos. El niño terrible se convirtió en ejemplar devoto y el viejo pecador tradujo himnos y salmos, e incluso ostentó hábito de penitente, aunque en el fondo de su alma conservó el mismo espíritu jovial e idéntica indolencia hasta su muerte, acaecida en 1695. Escritor fecundo, pese a su reputación de perezoso, La Fontaine abordó casi todos los géneros literarios, incluso la tragedia y la epopeya. Obtuvo sus éxitos iniciales con una colección de cuentos cortos, muy influidos por el Decamerón de Boccaccio, de quien tomó igualmente asuntos para otras narraciones. Sus primeras fábulas se imprimieron cuando el poeta tenía 47 años, con el modesto título revelador de su intención: Fábulas escogidas, puestas en verso por Monsieur de La Fontaine. Los cuentos de La Fontaine pueden ser considerados como la última y definitiva refundición de las narraciones populares que, desde la Edad Media, divertían a Europa. Parecía que Boccaccio y los novelistas italianos les habían dado ya su expresión más perfecta, pero también en este género triunfó La Fontaine. Para ello le bastó adaptar los antiguos argumentos al gusto francés y darles un aire natural, con aquella vivacidad gala que sabe cortar por lo sano sin entretener a recoger las flores junto al sendero. Los novelistas italianos eran aún demasiado parecidos a los antiguos poetas narrativos que en cualquier plaza pública, en Florencia o en Ferrara, divertían a un pueblo naturalmente artista y ávido de largas narraciones, doradas con octavas melodiosas en las que había más imaginación que alma e ingenio.